Y si algunas de las palabras más impactantes que Jesús pronunció no aparecen en la Biblia que tienes hoy en tus manos, detente un segundo y piensa en eso. Durante siglos, millones de personas creyeron que el relato estaba completo, que cada enseñanza había sido preservada con precisión, que cada momento importante fue cuidadosamente registrado y que la historia quedó cerrada para siempre. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si existieran ecos antiguos, fragmentos olvidados, palabras que alguna vez circularon entre los primeros creyentes y que, por razones que aún debatimos, no llegaron a formar parte del canon oficial? Antes de continuar, te invito a que te quedes hasta el final porque lo que vas a escuchar cambia por completo la manera en que muchos entienden los orígenes del cristianismo. Y si te interesan los misterios históricos y los descubrimientos que obligan a replantear lo que creíamos seguro, suscríbete ahora mismo y deja tu apoyo, porque muy pocas personas conocen esta historia. En el último siglo, arqueólogos y especialistas han descubierto manuscritos antiguos en griego, copto y arameo, ocultos en cuevas, desiertos y archivos olvidados. Algunos de esos textos contienen frases atribuidas a Jesús que resultan inquietantemente familiares, pero no idénticas. El tono cambia. A veces es más directo, más penetrante, incluso más desafiante. Y no estamos hablando de invenciones modernas. Estos documentos fueron copiados a mano, debatidos por comunidades reales, transmitidos de generación en generación. En algún punto de la historia, cuando la Iglesia comenzó a definir oficialmente qué libros formarían parte del Nuevo Testamento, un proceso que tomó siglos y que se consolidó alrededor del siglo IV después de Cristo, ciertos escritos quedaron fuera, no necesariamente porque fueran falsos, sino porque no cumplían criterios específicos de autoridad apostólica, coherencia doctrinal o uso litúrgico extendido. Pero uno de los hallazgos más sorprendentes no apareció en una cueva polvorienta ni en un códice olvidado. Estaba enterrado bajo lodo espeso, en la orilla norte del mar de Galilea. Allí, en un lugar que muchos académicos ya habían descartado, comenzó una excavación aparentemente poco prometedora. Antiguos peregrinos aseguraban que ese sitio había sido el hogar de Pedro, el pescador que se convirtió en uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Sin embargo, historiadores modernos dudaban. Creían que el verdadero lugar debía estar en otra parte. Las primeras semanas de excavación fueron decepcionantes. Tierra húmeda, filtraciones de agua, casi ningún resultado tangible, hasta que una pala chocó contra piedra sólida. No era roca suelta, era construcción. Poco a poco comenzaron a aparecer muros rectos, ángulos definidos, una estructura clara, y al retirar más tierra, emergió la forma curva de un ábside. No eran ruinas al azar, era una iglesia bizantina de casi 1500 años de antigüedad. Cuando limpiaron el suelo, apareció un mosaico sorprendentemente bien conservado. Rojos intensos, azules profundos, detalles dorados que habían sobrevivido gracias al mismo barro que los ocultó durante siglos. En el mosaico se leía una inscripción en griego que honraba a Pedro. Eso ya era significativo. Pero lo realmente impactante fue lo que encontraron debajo. La iglesia no estaba construida sobre terreno vacío. Estaba erigida directamente sobre los restos de una vivienda mucho más antigua. Esto sugería algo poderoso, que los primeros creyentes quizá consideraban sagrado ese lugar mucho antes de que la estructura eclesiástica oficial se organizara como la conocemos hoy. Si aquella casa realmente fue el hogar de Pedro, entonces los relatos de los peregrinos antiguos no eran simples leyendas, sino memorias transmitidas cuidadosamente. Y si se protegieron lugares físicos con tanto empeño, surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasó con las palabras? ¿Qué enseñanzas se recordaron, se repitieron, se preservaron, pero no entraron en la versión final de la Biblia? Lo que estaba bajo ese suelo no señalaba solo un edificio, apuntaba a una capa más profunda de historia, a la posibilidad de que algo más hubiera sido conservado y tal vez omitido. Para comprender por qué este descubrimiento resulta tan perturbador, primero debemos situarnos en el mapa. No estamos hablando de Jerusalén, no es Nazaret. El lugar en cuestión es Betsaida, una ciudad mencionada varias veces en los evangelios y asociada directamente con Pedro, Andrés y Felipe. Según los relatos bíblicos, allí Jesús devolvió la vista a un ciego. También en esa región tuvo lugar la multiplicación de los panes y los peces. En muchos sentidos, fue uno de los centros operativos del movimiento inicial de sus seguidores. Pero Betsaida también carga con otra reputación, una más inquietante. En el Evangelio según Mateo, Jesús pronuncia una advertencia severa contra esta ciudad por haber presenciado milagros y aún así no haberse transformado. Es una de las pocas localidades a las que dirige palabras de juicio directo. Con el paso del tiempo, la historia parece haberle dado un giro dramático a esa advertencia. Hacia el siglo IV, la ciudad prácticamente desaparece de los registros, deja de aparecer en mapas. Escritores romanos ya no la mencionan, es como si se hubiera desvanecido. Durante casi 2000 años, nadie pudo afirmar con certeza
dónde estuvo exactamente Betsaida. Dos lugares competían por el título. Uno era Et-Tel, una colina con ruinas impresionantes, pero demasiado alejada del agua para encajar con la descripción de un pueblo pesquero activo. El otro era el sitio de El Araj, una zona cercana a la costa, pantanosa, menos espectacular a primera vista, pero más coherente con la actividad pesquera descrita en los textos antiguos. El debate fue intenso. Investigadores dedicaron décadas de su carrera a defender una u otra ubicación, y entonces apareció la iglesia bizantina en El Araj. Cuando los arqueólogos excavaron debajo del mosaico, encontraron una capa de destrucción. Más abajo surgieron restos de casas de la época romana. No eran villas lujosas, ni edificios administrativos, eran viviendas modestas. Entre los hallazgos aparecieron pesas de plomo para redes, anzuelos y monedas del siglo I. De pronto la teoría cobraba fuerza. Allí hubo un poblado pesquero activo durante la vida de Jesús, pero aún faltaba una pieza clave. La iglesia bizantina no estaba colocada de manera aleatoria. Sus constructores habían centrado el edificio sobre una casa específica, no sobre varias, no sobre el conjunto del pueblo, exactamente sobre una. En el mundo antiguo, levantar una basílica monumental sobre una casa común no era algo casual. Los arquitectos del siglo V hicieron un esfuerzo extraordinario por proteger ese espacio concreto. Construyeron muros de resguardo alrededor del cuarto original. Trataron el suelo de tierra como si fuera una reliquia. Todo indica que estaban convencidos de que ese era el hogar de Pedro. Algunos podrían argumentar que fue una suposición tardía, pero la memoria colectiva en la antigüedad funcionaba de manera distinta a la nuestra. Las historias se transmitían oralmente de generación en generación. Los abuelos llevaban a sus nietos y señalaban: aquí vivió el pescador que fue llamado Roca. Esa continuidad no dependía de archivos escritos, sino de tradición viva. Lo más sorprendente es que, aun cuando la ciudad desapareció, parece que un pequeño grupo mantuvo el recuerdo del lugar. Cuando el imperio adoptó oficialmente el cristianismo en el siglo IV, pudieron finalmente erigir un monumento visible, algo que marcara el sitio para la posteridad. Pero aquella iglesia no fue solo un homenaje, se convirtió en una especie de cápsula del tiempo, y en el centro de esa cápsula estaba el mosaico con su inscripción en griego. Al comenzar la limpieza detallada, los restauradores distinguieron las letras con mayor claridad. La inscripción empezaba con una dedicatoria formal a un obispo, algo común en ese periodo. Luego mencionaba a Pedro con títulos elevados, describiéndolo como jefe y líder de los apóstoles celestiales. El lenguaje no parecía accidental. En la teología bizantina, las palabras elegidas reflejaban jerarquía y autoridad. Esto conecta con uno de los debates más antiguos dentro del cristianismo, el papel de Pedro. Para la tradición católica, él es el primer obispo de Roma y fundamento visible de la iglesia. Para muchas corrientes protestantes, fue un apóstol destacado pero no superior a los demás. La inscripción hallada en su presunto lugar de origen muestra que, al menos en el siglo V, las comunidades locales lo veían como figura principal. Sin embargo, lo más intrigante no estaba en el texto visible a simple vista. Dentro de un marco circular del mosaico, cerca, distinguían trazos apenas perceptibles, casi borrados por siglos de pasos y desgaste. A simple vista era imposible leerlos con claridad. Por eso se recurrió a tecnología avanzada, incluyendo escaneo infrarrojo. Cuando las imágenes fueron procesadas, los investigadores observaron que el texto parecía continuar dentro del medallón central. Se trataba de palabras atribuidas directamente al Señor dirigidas a su discípulo. En muchas iglesias antiguas se citaban versículos bíblicos en paredes y suelos. Eso no era extraño. Lo extraño era que esta frase no coincidía exactamente con ninguna versión conocida de los evangelios. Los expertos comenzaron a reconstruir cuidadosamente las letras fragmentadas. Lo que emergió fue una oración sorprendente: guarda mi casa, porque voy a preparar los que cielos. Detente en esa frase. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: voy a preparar lugar para vosotros. En Mateo habla de la roca sobre la cual edificará su iglesia, pero la instrucción directa guarda mi casa no aparece en los textos canónicos. La frase abría un abanico de preguntas imposibles de ignorar. Guarda mi casa, porque voy a preparar los cielos. No era solo una variación menor en la redacción, cambiaba el enfoque, sugería una división clara de responsabilidades. Mientras uno parte para preparar lo que vendrá, el otro permanece para custodiar lo que ya existe. Pero, ¿qué es exactamente la casa? Si fuera simplemente una metáfora de la comunidad de creyentes, el impacto no sería tan fuerte. Sin embargo, el contexto arqueológico le añade una dimensión inesperada. La iglesia fue construida directamente sobre una vivienda concreta, identificada por tradición como la casa de Pedro. Entonces la frase adquiere un doble sentido, espiritual y físico al mismo tiempo. Imagina la escena: un maestro que anuncia su partida, un discípulo que recibe una misión específica, no solo predicar, no solo enseñar,
proteger, velar, custodiar. Esto recuerda a lo que los estudiosos llaman los agrafa, dichos atribuidos a Jesús que no aparecen en los 4 evangelios, pero que sobreviven en otras fuentes antiguas. Algunos de esos dichos son breves y enigmáticos, otros son exhortaciones morales. Sin embargo, encontrar algo similar grabado de manera permanente en el suelo de un importante lugar de peregrinación le otorgaría un peso distinto. La frase también redefine el papel de Pedro, no solo como líder administrativo, sino como centinela. En el pensamiento antiguo, un guardián no protege algo trivial, custodia algo valioso, algo vulnerable, algo que puede ser atacado. Las primeras comunidades cristianas creían que los lugares asociados con acontecimientos sagrados no eran simples puntos geográficos, eran espacios cargados de significado espiritual. Se pensaba que donde ocurrían milagros, donde se manifestaba lo divino, también podía existir oposición. Desde esa perspectiva, guardar la casa podría interpretarse como una misión espiritual real, no meramente simbólica. Defender la integridad de la comunidad, preservar el recuerdo, mantener firme el punto de origen. Además, la segunda parte de la frase, voy a preparar los cielos, sugiere una acción en progreso. No habla de un cielo terminado y estático, evoca movimiento, preparación, construcción. En el Evangelio de Juan, la promesa es preparar un lugar. Aquí, en cambio, la expresión preparar los cielos suena más amplia, casi cósmica, como si la partida de Jesús implicara una actividad continua, una transformación que sucede más allá de la vista humana. Algunos pensadores independientes han relacionado esta idea con concepciones antiguas según las cuales ciertos lugares en la Tierra funcionan como puntos de conexión entre lo visible y lo invisible. La conocida expresión como es arriba, es abajo, aparece en distintas tradiciones filosóficas antiguas para describir una correspondencia entre el mundo material y el espiritual. Si tomamos esa idea como metáfora, no genera conflicto, pero si la tomamos literalmente, el planteamiento cambia. ¿Podría un sitio concreto actuar como un punto focal en esa correspondencia? ¿Y sería responsabilidad de alguien custodiarlo? Betsaida fue escenario de hechos considerados extraordinarios: curaciones, multiplicaciones, caminatas sobre el agua. En los relatos evangélicos, esa región parece concentrar momentos decisivos del ministerio de Jesús. Desde una lectura teológica tradicional, son signos del reino. Desde una lectura más simbólica, parecen indicar una intensificación de lo sagrado en un punto geográfico específico. La construcción bizantina sobre una casa concreta sugiere que los creyentes del siglo V estaban convencidos de que aquel lugar conservaba una relevancia singular. No levantaron un monumento genérico en cualquier rincón. Señalaron una estructura precisa y la preservaron con extremo cuidado. El paso del tiempo, la iglesia no fue destruida por invasores. Fue un terremoto, en el siglo VIII, el que la sepultó bajo tierra y barro. Permaneció oculta durante más de 1000 años, sellada casi intacta. Ahora, tras las excavaciones modernas, su mosaico vuelve a ver la luz. La inscripción ha sido documentada y estudiada. El sitio ha sido cubierto nuevamente para protegerlo. Y aquí regresamos a la pregunta inicial. Si realmente existieron dichos de Jesús que circularon en las primeras comunidades y que no entraron en el canon final, ¿cuántos de ellos pudieron perderse? ¿Y cuántos podrían haber quedado preservados indirectamente en tradiciones locales, inscripciones o prácticas litúrgicas? También debemos considerar la posibilidad más sobria, que estemos interpretando en exceso un texto devocional del siglo V, proyectando hacia atrás significados que tal vez pertenecen más al desarrollo teológico posterior que a la historia del siglo I. Entre la fascinación y la prudencia se mueve este descubrimiento. Por un lado, tenemos datos arqueológicos reales, una iglesia bizantina, restos de una aldea pesquera del siglo I, una inscripción que honra a Pedro. Por otro lado, surge una frase cuya interpretación abre caminos amplios. ¿Estamos ante una memoria auténtica de una enseñanza transmitida oralmente durante generaciones? ¿O es una formulación teológica tardía que expresa lo que esas comunidades creían acerca del papel de Pedro y la misión de Cristo? Sea cual sea la respuesta, el hallazgo obliga a reconocer que el cristianismo primitivo fue más complejo de lo que a veces imaginamos. No fue un bloque uniforme desde el inicio, fue un entramado de comunidades, tradiciones, debates y recuerdos. Y tú, después de escuchar todo esto, ¿qué piensas? ¿Podría haber existido una instrucción que no quedó registrada en los evangelios que conocemos? ¿O estamos ante un hermoso mosaico al que hemos añadido capas de misterio modernas? Si seguimos avanzando, la historia se vuelve todavía más profunda, porque no se trata únicamente de una posible frase diferente, sino de todo lo que esa frase representa. Durante mucho tiempo se pensó que el cristianismo primitivo había sido uniforme, claro en doctrina desde el principio, perfectamente organizado desde sus primeros días. Sin embargo, los descubrimientos del último siglo han mostrado una realidad más diversa. En los siglos I y
Segundo, existían múltiples comunidades cristianas distribuidas por distintas regiones: Jerusalén, Antioquía, Roma, Alejandría, Asia Menor. Cada una enfrentaba contextos culturales distintos y desafíos propios. Aunque compartían una fe común en Jesús como Mesías, no todas preservaban exactamente las mismas tradiciones orales con el mismo énfasis. En ese mundo antiguo, la transmisión oral tenía un peso enorme. Antes de que los evangelios se fijaran por escrito, las enseñanzas circulaban en relatos, memorizados, repetidos en reuniones y celebraciones. Algunos dichos podían enfatizar el discipulado, otros la autoridad apostólica, otros la esperanza futura. Cuando más adelante se consolidó el canon, un proceso que tomó forma definitiva en el siglo IV, la Iglesia buscó preservar aquellos textos que consideraba apostólicos, coherentes y ampliamente aceptados. Eso no significa necesariamente que otras tradiciones fueran inventadas, sino que no alcanzaron el mismo reconocimiento universal. La frase "guarda mi casa" encaja dentro de este contexto como una posible expresión devocional que resalta el papel de Pedro como custodio. En la tradición posterior, Pedro aparece frecuentemente asociado con las llaves del reino. Las llaves no solo simbolizan acceso, sino también custodia. Un portador de llaves es guardián. El añadido "porque voy a preparar los cielos" puede entenderse dentro de la escatología cristiana temprana, esa expectativa de una realidad futura transformada. Para las primeras comunidades, la ascensión no fue un simple final, sino el inicio de una nueva etapa. Cristo exaltado, actuando desde lo invisible. Es interesante notar que en varias tradiciones antiguas, el cielo no se concebía como un espacio estático, sino dinámico, compuesto por cielos en plural, niveles o esferas. La expresión encontrada en el mosaico, con su referencia a los cielos, armoniza con esa mentalidad antigua. Sin embargo, debemos ser cautos. Las inscripciones litúrgicas del siglo V a menudo combinaban citas bíblicas con formulaciones teológicas propias de su tiempo. Era común adaptar expresiones conocidas para subrayar verdades doctrinales que habían sido objeto de debate en siglos anteriores. Durante los siglos IV y V, la Iglesia enfrentó intensas controversias sobre la naturaleza de Cristo, la autoridad episcopal y la organización eclesiástica. En ese contexto, resaltar el liderazgo especial de Pedro tenía implicaciones teológicas y políticas. Por eso, algunos historiadores sugieren que más que revelar un dicho olvidado del siglo I, la frase podría reflejar la comprensión que los cristianos bizantinos tenían de Pedro como fundamento y guardián de la Iglesia universal. Aún así, el poder simbólico del lugar no puede ignorarse. La superposición física, iglesia sobre casa, crea una narrativa tangible. Los constructores no solo levantaron muros, construyeron una declaración. Estaban diciendo: aquí comenzó algo que aún continúa. El terremoto del siglo VIII que enterró la iglesia añade otra capa casi poética al relato. No fue destruida deliberadamente, fue sepultada por fuerzas naturales. Permaneció oculta mientras imperios caían y surgían, mientras debates teológicos evolucionaban, mientras el mundo cambiaba por completo. Y ahora, siglos después, vuelve a la superficie en un tiempo donde las preguntas sobre el origen, la autoridad y la autenticidad vuelven a estar vivas. Tal vez lo más significativo no sea decidir si la frase es una memoria literal de Jesús o una formulación posterior. Tal vez lo importante sea reconocer cómo las comunidades intentaron preservar lo que consideraban esencial: la conexión entre el cielo y la tierra, entre la partida de Cristo y la misión que queda en manos humanas. La historia de este mosaico nos recuerda que el pasado rara vez es simple. Cada hallazgo arqueológico no solo descubre piedras, sino también capas de interpretación, tradición y fe. Al final, la cuestión no es únicamente qué palabras exactas fueron pronunciadas hace 2000 años, sino cómo esas palabras, transmitidas, adaptadas y recordadas, moldearon comunidades enteras. Y quizá ahí esté el verdadero mensaje enterrado bajo el barro: que la historia es más compleja, más humana y más dinámica de lo que solemos imaginar. Si seguimos escarbando, no solo en la tierra sino en las implicaciones, la pregunta comienza a ampliarse todavía más, porque cuando hablamos de posibles palabras no incluidas en el canon, no estamos simplemente ante una curiosidad textual, estamos tocando uno de los temas más sensibles de la historia cristiana: cómo se decidió qué quedaba dentro y qué quedaba fuera. En los primeros siglos no existía un Nuevo Testamento encuadernado como el que conocemos hoy. Las comunidades utilizaban cartas apostólicas, relatos de la vida de Jesús y tradiciones orales que circulaban de forma independiente. Algunas iglesias leían el Evangelio según Marcos, otras utilizaban también Mateo y Lucas. El Evangelio según Juan tardó más en ser aceptado universalmente. Mientras tanto, otros escritos como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Pedro circulaban en ciertos lugares. Con el tiempo, especialmente entre los siglos II y IV, líderes cristianos comenzaron a establecer
ser listas de libros reconocidos. El criterio no fue secreto ni arbitrario. Se buscaba conexión con los apóstoles, coherencia con la enseñanza recibida y uso extendido en muchas regiones. Para cuando llegamos al siglo IV, la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento ya estaba ampliamente consolidada. Eso significa que cualquier inscripción del siglo V, como la del mosaico, ya pertenece a una época posterior a la fijación del canon. Si esa frase sobre guardar la casa fue grabada entonces, refleja una teología ya desarrollada, no una tradición en competencia con los evangelios oficiales. Sin embargo, eso no le quita interés. Al contrario, nos ayuda a entender cómo las generaciones posteriores interpretaron las palabras conocidas de Jesús, la promesa de las llaves, la imagen de la roca, el mandato de apacentar las ovejas. Todos esos textos bíblicos pudieron fusionarse en la imaginación devocional hasta cristalizar en una frase más condensada y simbólica. La casa puede representar la iglesia, puede representar la comunidad concreta de Betsaida, puede incluso simbolizar el testimonio apostólico mismo, y preparar los cielos puede entenderse como una forma ampliada de la esperanza escatológica cristiana, la convicción de que la historia no termina en este mundo tal como lo conocemos. También es importante notar que el lenguaje en plural, los cielos, coincide con la mentalidad semítica antigua, donde el término cielo solía emplearse en plural para expresar grandeza y totalidad. Por otro lado, la fascinación moderna con ideas como puntos de conexión entre cielo y tierra suele proyectar categorías contemporáneas sobre textos antiguos. En el pensamiento bíblico, ciertos lugares eran considerados santos no porque funcionaran como portales energéticos, sino porque allí se había manifestado la acción de Dios. La santidad era relacional, no geográfica en un sentido místico abstracto. Betsaida fue significativa porque allí ocurrieron eventos que los creyentes interpretaron como revelaciones del poder divino, no porque hubiera una fuerza invisible medible en el suelo, sino porque la memoria colectiva vinculó ese espacio con una historia concreta, y quizá ahí esté la clave de todo este relato. Lo que hace poderoso al mosaico no es necesariamente la existencia de un dicho desconocido, sino la demostración tangible de cómo la memoria se encarna en piedra. La iglesia bizantina fue construida con intención. El mosaico fue elaborado con cuidado artístico. La inscripción fue redactada con precisión teológica. Nada de eso fue improvisado. Cada elemento habla de una comunidad que quiso afirmar: este lugar importa. Después vino el terremoto del siglo VIII. Después el silencio de siglos. Después el redescubrimiento en tiempos modernos. Y cada una de esas capas añade significado. ¿Es posible que existieran otras tradiciones orales que nunca llegaron a escribirse? Sí, históricamente es plausible. Es probable que una inscripción del siglo V conserve literalmente una frase desconocida pronunciada por Jesús en el siglo I. Los historiadores suelen ser cautelosos ante esa posibilidad, pero el debate mismo es revelador. Muestra que la historia del cristianismo no fue lineal ni estática. Fue un proceso vivo, lleno de transmisión, interpretación y desarrollo. Al final, tal vez la pregunta más honesta no sea ¿qué falta en la Biblia?, sino ¿cómo entendieron las generaciones posteriores lo que recibieron? El mosaico no necesariamente añade una nueva doctrina, pero sí nos permite observar la evolución de una memoria. Y eso es lo que convierte esta historia en algo tan fascinante. No estamos frente a una conspiración enterrada, sino ante un testimonio arqueológico que conecta fe, tradición y piedra en un mismo punto. La tierra del norte del mar de Galilea guardó durante siglos un mensaje tallado en colores. Hoy lo contemplamos con preguntas modernas en mente. Mañana seguirán surgiendo nuevas excavaciones, nuevos textos, nuevas discusiones. La historia nunca queda totalmente cerrada. Siempre hay capas por descubrir. Y quizá eso es lo que realmente nos enseña este hallazgo, que entender el pasado requiere paciencia, equilibrio y la capacidad de distinguir entre evidencia y especulación.